capítulo 3 de Génesis, versículo 7, por favor. Voy a leer 3 versículos, 4 versículos, 7, 8, 9 y 10, ¿de acuerdo? Dice la palabra así: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Y él, respondiendo, dijo: te oí en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Puedes tomar tu lugar. Gracias, hermanos. Demos un aplauso al Señor. Hemos estado hablando de santificación y es un tema que he estado yo tratando de afirmar, porque es un tema muy importante. La vida cristiana, hermano, son 3 momentos principalmente, o los podemos nosotros resumir en 3 momentos. El tiempo de nuestra regeneración, cuando fuimos justificados y entendimos la redención, que eso ocurre en un momento de revelación. Es un momento donde el Espíritu Santo nos hace entender la condición baja, pecaminosa que teníamos, y entonces en esa revelación del Espíritu Santo venimos a Jesús. La segunda etapa es la etapa de nuestro caminar como cristianos, que podemos llamar la santificación o también transformación. Y es la etapa más prolongada, es la etapa que dura toda la vida, y es una etapa donde va a haber altibajos y circunstancias de todo tipo para poder entrar finalmente a la tercera etapa, que es la etapa de nuestra glorificación, que va a ser la recompensa de alguna manera que Dios nos va a dar, transformándonos a su imagen de manera perfecta, plena y completa en el día de su parusía, es decir, de su segunda venida. Nuestra regeneración y el tiempo de nuestra glorificación son momentos donde el Señor tiene una participación directa sin ningún tipo de intervención de nosotros. Él nos salva y Él nos glorifica. Y en la santificación, Él también nos santifica, pero hay una participación activa de nosotros. No es que nosotros nos santifiquemos, la santificación viene de Él porque solo Él tiene santidad, porque Él es santo. Pero es activa en el sentido de que nosotros tomamos decisiones que nos permiten avanzar o frenar esa santificación. De las cosas menos teóricas que tiene la Biblia es la santificación. Hay muchas cosas que son teóricas o pueden sonar muy teóricas, pero de las que menos teoría pueden tener la santificación, porque tiene que ver con la vida misma del cristiano. Entonces, por eso es muy importante. Si no me equivoco, fue Carlos Spurgeon quien dijo: la santidad no es la raíz. La santificación del creyente es el fruto, resultado de una raíz que germinó. Entonces, hermano, esa es la clase de santidad que estamos pidiéndole al Señor, una santidad que fluya de manera natural conforme nosotros vamos aprendiendo su palabra bendita. Pero muchos piensan que la santidad o la santificación significa ser perfecto. Hermano, inconscientemente terminamos, ¿cómo se puede decir? Sesgándonos hacia esa idea. Es una idea tan arraigada por costumbre, por nuestros antecedentes religiosos, porque el mundo mismo así lo concibe, que es muy fácil sesgarnos al pensamiento de que la santidad tiene que ver con alguna clase de perfección, de
no cometer errores, de una moral o de actos morales excelentes. Y este concepto religioso de la santidad, pues ha dañado, hermano, a la santidad en su concepto puro, en su concepto más bíblico, en su concepto o definición más exacta. Perdón que insista, santidad o santificación significa apartado, reservado, consagrado. Eso es lo que significa. Perdón que lo repita una vez más, santo, cuando decimos que Dios es santo, es porque Él es apartado, Él es diferente, Él es singular. No hay nada que se compare a Él. Cuando decimos que Él es santo, 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 traducido en muchas versiones, Él es un Dios santísimo, lo que estamos haciendo es elevar su santidad, llevarlo a un lugar superlativo, donde Él no solo es diferente, Él es totalmente diferente. No solamente Él está apartado de todo lo mundano, Él está completamente apartado. No nada más a lo mundano, hermano, sino al universo entero. Hermano, ni siquiera la suma de todo el universo, hermano, nos puede dar una idea cercana de quién o cómo es Dios. Porque Él es santo, muy santo. Es decir, Él está completamente en un estado de consagración, de diferenciación. Pero Dios es tan bueno, tan maravilloso, lleno de tanta compasión y amor, que tiene formas para tratar de acercarse a nosotros. La más grande de ellas es su encarnación misma, ¿verdad? Para poder acercar su santidad a nosotros. Pero mientras insistamos como cristianos en emparentar la palabra santidad y perfección, en verlas como sinónimos, vamos a tener un problema muy grande, hermano, en nuestros corazones. Para muchos todavía en su teología, en su sistema doctrinal, la santificación tiene que ver con perfección moral. Tiene que ver con una perfección de conducta. Tiene que ver con no cometer errores, con no equivocarse, con ser infalible moralmente hablando. Para muchos esa es la concepción más grande de santidad. Y estas ideas, hermano, han llevado a los cristianos, han llevado al ser humano de alguna manera en general a vivir con una carga. ¿Sabes por qué muchas personas no se quieren acercar a Dios? Porque de alguna manera ellos, aun cuando no conocen a Dios de manera perfecta, de manera bíblica, este concepto de santidad les dice, no, ser cristiano es una carga. Ser cristiano es una carga porque significa ser perfecto. Significa dejar de hacer muchas cosas. Y la imposición religiosa del ser correctamente infalible a muchos les causa una aversión. Y a los que ya estamos del otro lado, hermano, ya venimos al entendimiento de Cristo Jesús, muchos todavía seguimos siendo cristianos, pero en el fondo de nuestro corazón seguimos cargados, hermano, ante esa exigencia moral, esa exigencia a veces de las demás personas a nuestro alrededor, a ser siempre correctos, siempre perfectos, siempre infalibles, nunca cometer errores. Esto, hermano, es una idea fariseica. Esto es una idea fariseica o farisaica, como tú quieras llamarle. Porque los fariseos, ¿qué hacían? Contaban los errores. Hermano, los fariseos eran cazadores de santidad, policías de la santidad, donde estaban buscando dónde las personas se equivocaban para entonces ahí marcarles. Más bien deberíamos de ser, en todo caso, cazadores de aciertos. ¿Por qué no somos mejor cazadores de carácter? Para poder elogiar lo que las personas están haciendo bien, donde las personas están acertando. Pero más bien somos policías de la santidad, policías del error,
donde, como dice la palabra, ¿verdad? Pablo dice, cuando tú llames a cuentas a tu hermano acerca de sus faltas, considérate primero a ti mismo, no sea que tú también seas hallado en una falta. No hacemos eso. Somos todo lo contrario. Pablo dice, pon cuidado de marcar un error, no sea que tú mismo estés exactamente cometiendo el mismo error. Lo dice de otra manera en Romanos capítulo 1, cuando en Romanos capítulo 1 dice, cuidado con aquellos que solamente marcan el pecado de los demás y ellos mismos están envueltos en algo igual o peor. Entonces, esta idea fariseica donde solo cuentan los errores, y a veces no nada más los errores de los demás, sino también los errores propios, porque somos fariseos con nosotros mismos. Somos fariseos con nosotros mismos, marcándonos nuestros errores, marcándonos lo que no hacemos bien, marcando aquello que consideramos que es algo que no deberíamos de hacer. A veces son pecados, lo cual no está mal en reconocer, pero tampoco está mal en vivir bajo juicio constante. Pero a veces ni siquiera son pecados. No sabes cuántas ganas traigo para poder explicar lo que es un pecado y lo que no. Yo sé que te lo vengo anunciando varias semanas, lo vamos a hacer ya muy pronto, hermano, porque me preocupa mucho, porque lo veo constantemente. Somos fariseos porque colamos el mosquito y dejamos pasar el camello. Le llamamos pecado a lo que no es pecado. Nos juzgamos a nosotros mismos por lo que no es pecado. Y estamos acusando y poniendo cargas sobre las demás personas por cosas que no son pecado. Y el pecado que hay en nosotros lo dejamos pasar, lo justificamos. Y a veces el pecado que hay en otras personas también lo dejamos pasar y no ayudamos. Porque, hermano, el pecado no es nada más para marcar el pecado. La palabra dice, si tú ves a tu hermano cometer una falta, tú que eres espiritual, restáuralo. Pero no, creo que la Biblia de muchos de nosotros dice al revés o dice otra cosa. Creo que para muchos de nosotros nuestra Biblia, no sé qué versión sea, dice así. Y si tú ves a tu hermano cometer una falta, tú que te crees espiritual, júntate con otros que son igual que tú y ponte a chismear en contra de él. Y eso merece un sorbo de café, no es café este. Pero a veces no es nada más de las demás personas, es de nosotros mismos. Terminamos haciendo un diálogo aquí adentro, un diálogo con nuestro ser interior, que, hermano, es engañoso, porque la palabra dice que el corazón del hombre es, ¿qué? Es engañoso y perverso. Cuidado con las conversaciones con uno mismo, porque cuando tú conversas contigo mismo, estás conversando con un ser perverso y engañoso. Porque eso dice la palabra. Nuestro corazón es engañoso y perverso. Y entonces nuestro corazón engañoso y perverso también nos hace jugarretas. Unas veces acusándonos, unas veces marcándonos, censurándonos, y otras veces justificándonos lo que quizá no debería de justificarse. Entonces, hermano, todo esto puede llevarnos a vivir llenos de carga, o a veces hastiados. Y esto es lo que le pasó precisamente a Adán y a Eva. Tú conoces la historia, pero ¿qué pasó con Adán y Eva? Hablaron con un ser engañoso y perverso. El serpiente. Y después de esa plática con el serpiente, y el serpiente los llevó a esa situación de egoísmo, esa situación de creerse santos en sus propios méritos, porque casi lo que Satanás les dijo es, tú no necesitas a Dios para ser santo, tú ya tienes todo lo que se necesita, tú eres una persona que merece. Bueno, Adán y Eva comen del árbol y dice que se dieron cuenta que estaban, ¿qué? Desnudos. Y entonces fueron impactados. Y cuando
fueron impactados con su condición, con su verdadera naturaleza. Se fabricaron delantales. ¿Por qué se fabricaron delantales? Otras versiones dicen que se fabricaron fajas. ¿Por qué hicieron eso? Si ellos ya tenían la seguridad a nivel intelectual de que podían ser como Dios. Ellos ya tenían la certeza, después de ese diálogo con el serpiente, de que tenían plenitud, de que ellos no necesitaban a Dios, sino que era a Dios quien los necesitaba a ellos. ¿Qué pasó? Se dieron cuenta que no era cierto. Se dieron cuenta que estaban desnudos, pero en vez de reconocer su condición y decir, Dios, ¿qué crees? Sí te necesito. En vez de eso dijeron, no. Demostremos de alguna manera que sí podemos. Demostremos de alguna manera que sí tenemos. Demostremos de alguna manera que sí somos lo que el serpiente dijo que somos. Y se fabricaron delantales, ¿para qué? Para que no se les notase su falta de perfección. Se dieron cuenta que no eran perfectos, pero en vez de reconocer su falta de perfección, trataron de esconderla. Entonces, hermano, pensar que ser perfecto y no cometer errores, pensar que esto es la excelencia de la santidad, es una falta de percepción, es un equivocado entendimiento de lo que significa la santificación. Y esto ha estorbado a la iglesia, hermano. Esto ha estorbado a la iglesia en su caminar, en su transformación, en su santidad misma, hermano. Entonces, el tema de hoy tiene que ver con la falta de percepción de la santidad. Y la falsa percepción de la santidad tiene que ver con el perfeccionismo. William Berkeley, un teólogo y escritor escocés, dijo: el pagano es un hombre que ha sido derrotado por el pecado y ha aceptado la derrota. El cristiano es un hombre que puede que peque, pero nunca acepta la derrota. Un santo no es el que nunca tiene una caída, sino el que cada vez que cae se levanta y prosigue su camino. Si el cristiano cae, entonces no es perfecto. Si el cristiano tiene caídas, entonces no es perfecto. Sin embargo, es santo. Entonces la santidad, una concepción equivocada es pensar que tiene algo que ver con el perfeccionismo. Y hoy quiero mostrarte cómo el perfeccionismo nos ha hecho daño en muchas formas y a todos. ¿A quién le gusta cometer errores? ¿Hay alguien que le gusta equivocarse? Que wow, me equivoqué otra vez, qué bien. Por supuesto que no. Cometer errores no es agradable, hermano. Equivocarse de alguna manera no es en lo absoluto agradable. Hermano, el dolor que se siente después de haber cometido alguna clase de error, hermano, después de haberse equivocado, es un dolor muy agudo. Es un sentimiento, hermano, que puede durar mucho tiempo. Sin importar si es un pecado, porque hermano, hoy, hermano, hemos tomado palabras para tratar de endulzar y tratar de suavizar, ¿verdad? Silogismos para suavizar el pecado, y llamamos al pecado errores. Sí, ciertamente los pecados son un error que ofende a Dios, pero no son un error cualquiera, son un error que nos aparta de Dios. Esa es la terrible consecuencia del pecado. No es como tirar leche porque no me fijé. El pecado nos aparta de Dios. Hoy le llaman errores. Los psicólogos le llaman errores a lo que la Biblia le llama pecados. Los psicólogos le llaman
autopercepción a lo que la palabra le llama pecado. Le llama enfermedad a lo que la palabra le llama pecado. Pero ya sea un pecado, lo cual se tiene que atender de una manera espiritual, o ya sea un error, hermano, simple, una falla propia de nuestro carácter o propia de nuestra forma de ser, quizá un error simplemente en una decisión mala que resultó en un error, perdimos dinero porque decidimos mal, pasó un accidente porque decidimos mal. Aún ese tipo de cosas, hermano, producen sentimientos fuertes de dolor. ¿Cuántas veces has dicho, oh, me temo que cometí un error? Cuando empiezas a ver las consecuencias, me temo que cometí un error. Y hay errores, hermano, que a veces nosotros nos inventamos, porque aunque ciertamente las cosas no salen del todo bien, no son errores por los cuales a veces debiéramos de preocuparnos. Pero el punto, hermano, es que cuando cometemos un error, nos llenamos de miedo. Cometí un error. Nos llenamos de dolor. Me equivoqué. Nos llenamos de un terrible pesar. ¿Y qué tal cuando un error se convierte en una cadena de errores? Porque también eso pasa. Cometemos un error y ese error, hermano, desata a otros que no calculábamos, que no mirábamos. A veces no hablamos con las personas, no hablamos con los hijos, no hablamos con la esposa un asunto, por la razón que sea. Y por no hablar, se desatan una serie de cosas después. Y entonces, ¿qué decimos? Qué error, si tan solo hubiera hablado esto con mi hijo cuando pasó. Y nos acusamos, cometí un error, debí haber hablado. Y luego vemos otro error, oh, pero ¿cómo no lo detuve a tiempo? ¿Cuántas veces no has dicho, cómo me gustaría evitar ese error? Hermano, todavía después de muchos años, hay cosas, hay accidentes que uno recuerda. Hay circunstancias de vida que nos causan dolor que uno recuerda. Y todavía uno dice, ¿cómo quisiera volver el tiempo atrás y hacer las cosas de manera diferente? Pero hermano, tienes que entender algo, los errores van a ocurrir. Te vas a equivocar. Y cuando te equivoques y cuando cometas errores, muchas veces te va a dar miedo y el miedo va a durar. Ahora, por supuesto que todo el tiempo estamos tratando de no cometer errores y eso puede estar bien. Tratar de no cometer errores, de aprender para no equivocarnos otra vez. Pero aquí es donde el corazón con que lo hacemos puede hacer una gran diferencia. Porque muchos podemos tratar de no cometer errores para ser perfectos, para no ser juzgados, para no ser cuestionados o incluso para ser aceptados. Si buscamos no equivocarnos, no cometer errores para no ser enjuiciados, no ser criticados o ser aceptados, a veces hasta por Dios. Una santidad falsa, una santidad de quiero que Dios me acepte, así que no me puedo equivocar. Hermano, vamos a terminar frustrados. Vamos a terminar sintiendo lo mismo que sintieron Adán y Eva. Vergüenza. A la luz de Génesis 3, hermano, la raíz de este perfeccionismo, esta búsqueda de no cometer errores que nos llena de miedo, está en la vergüenza. Así que hablemos un poquito de la vergüenza, hermano. La vergüenza es la sensación dolorosa de que algo anda mal con nosotros. Otra vez, la vergüenza es la sensación dolorosa de que algo está mal con nosotros. Y no nos estamos equivocando, porque esa es la realidad. Algo está mal con nosotros, porque tenemos una naturaleza caída. Nadie hace lo bueno. Nadie busca a Dios. Todos se han desviado. Todos se han corrompido.
Entonces, hermanos, sí, algo está mal con nosotros. ¿Qué cosa? Nuestra naturaleza. Tenemos una naturaleza caída. Nuestra propia constitución es hacer lo malo. Eso dice la palabra. En el corazón del hombre siempre hay pensamientos de hacer lo malo. Por eso, hermano, no sé quién de los maestros del día de ayer nos recordaban que el libre albedrío, hermano, el libre albedrío tiene que ver precisamente con hacer lo malo. El libre albedrío nunca va a buscar a Dios. Creo que fue mi hermano Raúl que nos hablaba de ¿cuál fue el ejemplo, pastor? De la rana, no, el buitre y la paloma. Gracias. El buitre por naturaleza va a buscar la carne, porque esa es su naturaleza. Por lo tanto, el libre albedrío es una falacia, que el libre albedrío haga que el hombre busque a Dios, porque la naturaleza del hombre es buscar la carne. Por lo tanto, si nosotros, hombres y mujeres caídos, nuestra naturaleza es caída, nuestro libre albedrío siempre va a ser hacia lo malo, siempre. La única manera de buscar lo bueno es que cambie nuestra naturaleza. Y esto es lo que hizo el Espíritu Santo. Gracias, hermana. Pero aunque tenemos ya una naturaleza renovada, todavía, como dice el apóstol Pablo, el cuerpo de muerte, el cuerpo de bajeza está en nosotros. Y por eso somos deficientes, hermano. Y todo el tiempo tratamos de ocultarlo. Somos como Adán y Eva en el huerto, hermano, después de que cayeron, después de que pecaron. Estamos todavía buscando la manera de cosernos hojas de higuera y de hacernos delantales, ponernos máscaras para que no nos vean nuestras deficiencias, no nos conozcan nuestros errores. Pero indudablemente, siempre nuestros vestidos van a ser deficientes. Y siempre va a estar ahí, hermano, la vergüenza dentro de nuestro corazón. La palabra dice en Génesis 3:8: y oyeron al Señor Dios que se pasaba en el huerto fresco del día, el hombre y su mujer, y se escondieron de la presencia del Señor entre los árboles del huerto. ¿Que no tenían ya delantales? ¿No se habían hecho ya vestidos ellos con su propia fuerza, con su propia capacidad, con su propia inteligencia, con su propia habilidad? ¿No se habían hecho ya delantales porque se habían dado cuenta que estaban desnudos y querían tapar su desnudez? Bueno, no fue suficiente. Se hicieron delantales para ser perfectos. Pero cuando se presentaron delante de Dios, se escondieron detrás de los árboles. Seguían sintiendo vergüenza. En otras palabras, todos sus intentos por ser perfectos no estaban funcionando. Todos sus intentos para que no se notara lo imperfecto de su condición no estaban funcionando. Seguían teniendo vergüenza. Eso es lo que el hombre hace siempre. Eso es lo que hace el perfeccionismo. Tratar de ocultar la vergüenza que tenemos. Hermano, al igual que Adán y Eva, somos sastres improvisados, sastres imperfectos, que estamos confeccionando todo el tiempo. El hombre está confeccionando formas, estrategias para ocultar su vergüenza. La ciencia, la tecnología, incluso, hermano, hasta la religión, son lugares, formas donde se tratan de lidiar con esta vergüenza. Adán y Eva entonces trataron de tapar su vergüenza con sus aparentes perfectas prendas para luego terminar escondidos entre los árboles. No sé si estamos en el camino. No estaba funcionando. Pensaron que lo habían logrado según su propia opinión, porque ¿qué dice el proverbio? No seas sabio en tu propia opinión. Seguimos siendo sabios en nuestra propia opinión y a veces bajo nuestra propia opinión nosotros estamos haciendo las cosas bien, pero solo es cuestión de tiempo para que terminemos frustrados, con miedo y avergonzados. Cuando Dios les habló a Adán y Eva y les dijo ¿dónde están? Y ellos estaban llenos de miedo, con sus delantales preciosos, con sus delantales confeccionados a la última moda, pero seguían sintiendo miedo y vergüenza.
cuando Dios los confrontó y les dijo, yo veo tu corazón. Yo veo tu corazón. En ese momento, hermano, se dieron cuenta que no estaba funcionando su sistema. ¿Y sabes cómo se llamaba su sistema? Yo lo llamo así, o quiero llamarlo hoy así: perfeccionismo. ¿Qué es el perfeccionismo? Ya dijimos que es una mala perspectiva de la santidad. Pero para términos más concretos, el perfeccionismo es luchar en nuestras propias fuerzas para hacer todo bien, de modo que nuestra vergüenza quede oculta. Otra vez, el perfeccionismo es luchar con nuestras propias fuerzas por hacer todo bien, de modo que nuestra vergüenza quede oculta. Y como ya lo vimos con Adán y Eva, el perfeccionismo es muy engañoso. Porque el perfeccionismo, hermano, puede ser tan solo la obstinación particular. Es decir, el pensamiento propio de creer que lo que pensamos, lo que hacemos o cómo lo hacemos es lo correcto. Y descartamos las demás posibilidades. Lo que yo pienso, lo que yo hago o como yo lo hago, eso está bien. Y no hay otras opciones. Esto tiene muchas caras, hermano. No me voy aquí a meter mucho a detalle porque si no acabamos. Pudiéramos hablar del perfeccionismo en sus muchas facetas, hermano. Tiene muchas caras. Sin embargo, hermano, te voy a hablar solamente de dos posibles que yo miro en el pasaje que estamos leyendo. El primero, hermano, esta primera cara del perfeccionismo es la exigencia. La exigencia. Quizá esta es la más común, es la más constante forma del perfeccionismo, la exigencia. La exigencia, hermano, a uno mismo o hacia los demás. Porque el perfeccionismo, hermano, casi siempre va a funcionar así. Yo trato de ocultar mi vergüenza, mostrándome como alguien que no comete errores en cierta área. Y trato de exigir que los demás no cometan errores en esa misma área, porque es una manera de elevarme para que elevándome yo, entonces menos se vea todavía menos mi vergüenza y se vea más el error del otro. En otras palabras, el tuerto es rey en el mundo de los ciegos. Entonces trato de demostrar que todos son ciegos, porque yo sí veo, con un ojo y medio miope, pero yo sí veo. Entonces trato de demostrar que todos los demás no ven, aunque yo vea muy poco. Entonces, una exigencia hacia uno mismo y una exigencia hacia los demás de hacer las cosas bien o lo que nosotros entendemos por hacerlo bien. Muchas veces el perfeccionista exige que se hagan las cosas como él concibe, rechazando o negando otras posibilidades o maneras. En este perfeccionismo exigente, muchos terminan ocultando su propia vergüenza de manera farisaica. Son como fariseos, demostrando los errores de los demás, ocultan su propia vergüenza. Poniendo cargas sobre los demás, ocultan su propia fragilidad. Exigiendo a los demás una pureza moral, una pureza de conducta, aludiendo que es por Dios, ocultan su propia vergüenza y su propia incapacidad para hacer las cosas de manera correcta. En otras palabras, me exijo a mí y exijo a otros, aun cuando sea en el nombre de Dios. Y hermano, es terrible vivir todo el tiempo exigiéndome no equivocarme. Porque hermano, si yo me exijo no equivocarme, de manera automática voy a exigir a los demás que tampoco se equivoquen. Y entonces vivo en un mundo constante de presión propia y de presión hacia mi entorno. Y entonces presiono a mis hijos, presiono a mi esposa, presiono a mi esposo, porque yo mismo estoy viviendo una vida de autoexigencia. La otra cara del perfeccionismo es la rebelión abierta. Es la otra cara. La rebelión abierta, hermano, podemos verla ejemplificada en la historia que viene inmediatamente después de la caída de Adán y Eva. Caín y Abel.
Caín, hermano, también tuvo que lidiar con su vergüenza. ¿Y cómo lo hizo? Estalló en ira, se rebeló y mató a su hermano Abel. Esa es la rebelión abierta. Hermano, vino Dios, igual que con Adán, hermano. Porque qué Dios tan compasivo tenemos. Vino Dios con Adán y le dijo, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste? Pero después vino con Caín y le dijo, Caín, el pecado está a la puerta, pon cuidado. Pero Caín estaba muy enojado. Ahora, ¿por qué estaba enojado? Porque se sintió avergonzado. ¿Por qué se sintió avergonzado? Porque no fue aceptada su ofrenda, tan perfecta. ¿Has leído lo que dice la Biblia? Y Abel trajo el primogénito de su rebaño, mientras que Caín trajo lo mejor del fruto de la tierra. Trajo lo mejor. Hermano, Dios no pidió algo específico. Solo había que dar una ofrenda. Algunos interpretan que Adán debió haberles enseñado que era un cordero lo que tenían que traer. Pero más allá de eso, hermano, el punto es que Caín trajo lo mejor. ¿Qué es lo que estaba buscando? Algo perfecto, algo excelso, algo que no tuviera error. ¿Verdad que sí? Y cuando su ofrenda no fue aceptada, se sintió avergonzado. Y en su vergüenza, en vez de caer en una exigencia, se rebeló y dijo, ya no quiero nada, ya no quiero saber nada, ya a volar todo, voto todo, ya no voy a esforzarme más. Y entonces, en el caso de él, hermano, su vergüenza lo llevó a cometer un error peor. Mató a su hermano. Yo creo que, hermano, que si pensamos en estos dos ejemplos del perfeccionismo, porque Caín fue tan perfecto que cuando lo que hizo no fue bien visto, tiró todo. Cuando las cosas que él estaba haciendo eran tan perfectas y él decía, es que esto está tan bien hecho, y no fue valorado como él esperaba, tiró todo lo que había en la mesa. Hay muchas personas que se pueden ir de la casa, hijos que se pueden ir de la casa, porque tienen un perfeccionismo en su interior que ni ellos mismos se han dado cuenta que cuando sienten vergüenza de no ser aceptados, valorados o apreciados, algunos pueden ser exigentes y se van a hacer más perfeccionistas, pero otros pueden botar todo, no quiero saber ya nada. Eso pasa en las iglesias también. Cuando alguien sufre de vergüenza, bota todo, ya no quiere saber nada, porque tiene vergüenza. Y para muchos padres quizá preferiríamos tener hijos exigentes, que se exijan por hacer las cosas bien y que podamos nosotros pensar, por eso yo lo critico, por eso yo lo censuro, por eso yo le marco todos los errores a mi hijo, para que haga las cosas bien a la siguiente. Pero tú no sabes si se está generando un sentimiento de vergüenza y está tratando de demostrarte a ti como papá y mamá que puede, que tiene y que vale. Y lo único que se está generando dentro de su corazón es más vergüenza y más carga y más carga. Y muchos preferiríamos eso porque no nos damos cuenta de la vergüenza que siente nuestro hijo. Porque nos duele mucho cuando un hijo es un rebelde abierto que dice, me vale ya lo que digas, ya no quiero saber nada. No te doy gusto con nada. Así que como no te doy gusto con nada, ya no te doy gusto en nada tampoco. Eso nos duele como padres, pero lo que está diciendo el hijo es, siento vergüenza. Siento vergüenza de que no atino absolutamente nada, entonces ya no voy a seguir buscando darte gusto. Mejor me hago un rebelde. Pero al final, lo uno o lo otro son la expresión de una misma cosa, un corazón lleno de vergüenza. La vergüenza está ahí. Y los efectos, hermanos, de un corazón perfeccionista exigente pueden durar más que las de un corazón rebelde abiertamente.
Porque el que es perfeccionista exigente lo enmascara. Lo trata precisamente de perfeccionar. Y en su intento de perfeccionar va tratando de hacer capas y capas y capas para tratar de ocultar su miedo o su vergüenza. Y esto puede durar mucho tiempo. ¿Cuánto? Hasta la vida adulta. Mira la historia de los dos hijos. Mira la historia de los dos hijos, hermano. El hijo pródigo fue un rebelde abierto. Él dijo: papá, estoy cansado de tu casa, me quiero ir, dame mi herencia. Y se fue, tú sabes la historia, malgastó, terminó en los burdeles, terminó en los muladares con los cerdos. Pero un día reaccionó y regresó a la casa del padre. Pidió perdón, se puso a cuentas y tú sabes lo que sigue. Pero en esa casa había otro hijo que nunca se fue, que siempre estuvo ahí, que nunca le gritoneó al papá, nunca le levantó la mano. Pero ¿qué dice la palabra? Que cuando regresó el hijo menor, el hijo mayor, que era un perfeccionista, le vino a exigir a su padre. Él se exigía tanto se exigía el hijo mayor, en su perfeccionismo, se exigía tanto por hacer las cosas bien, de manera correcta, de no equivocarse, de no cometer errores, que cuando vio que vino el hijo menor, su hermano menor, y el papá salió corriendo, lo abrazó, lo besó, le hizo una fiesta, ¿qué dijo el hijo mayor? ¿Qué hizo mi papá? ¿Qué clase de error está cometiendo mi padre? Se está equivocando. ¿No se da cuenta que mi padre debería ser perfecto? Si él me enseñó a ser perfecto, ¿cómo es que mi padre se está equivocando? ¿Cómo lo besa a este? ¿Cómo lo abraza? ¿Cómo lo recibe? ¿Y cuál fue su exigencia? Padre, yo siempre he estado contigo. He trabajado, me he esforzado, he hecho todo lo que me pides y nunca has matado un becerro engordado. Hermano, lo que estaba mostrado en ese momento es: yo también siento una carga y yo también te necesito. De alguna manera el hermano mayor, hermano, lo que estaba diciendo es que él también estaba haciendo las cosas por encontrar un agrado del padre, que sentía vergüenza, pero lo demostraba de una manera diferente. No sé si te estoy diciendo algo en esta hora, hermano. El hermano mayor pensaba que había hecho todo bien, que él no se equivocaba, que él realmente hacía las cosas de manera correcta, y por eso despreció a quien para él no merecía ni una oportunidad. Para él ese hijo menor no merecía pero ni una oportunidad. El perfeccionista exigente no da oportunidades. Considera que nadie merece una oportunidad porque él se exige tanto que para él mismo no hay oportunidades. Para él no se da la oportunidad de equivocarse, no se da la oportunidad de hacer las cosas de manera imperfecta. Entonces no le puede dar la oportunidad a nadie más. Y en ese estado de vergüenza perfeccionista que estaba viviendo, no dándole oportunidad a nadie, despreció el amor y la compasión de su padre. Hermanos, que hay tanto que decir, hermano, porque por ser perfeccionistas y exigirnos tanto y exigirle tanto a los que nos rodean, podemos terminar por despreciar el amor y la compasión de Dios y de los que nos rodean. Porque el perfeccionista, hermano, puede pensar que se debe ganar el amor no cometiendo errores. Pero Dios no te ama porque cometas o no cometas errores. Te ama porque Él decidió amarte.
Y eso es lo que no entendió el hijo mayor, que el hijo menor no estaba siendo aceptado por sus obras, sino porque era hijo. Las obras había que después tratar con ellas, pero él era hijo y no entendía que él, como hijo mayor, que se esforzaba, que trabajaba mucho, tampoco era amado porque él hiciera las cosas bien y perfectas. Era amado simplemente porque él también era hijo. Eso fue lo que le dijo el padre. Le dijo: hijo, tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo. No porque hagas las cosas bien, no porque no te equivoques, sino simplemente porque eres mi hijo. Dicho sea de paso, eso es una voz que necesitan oír nuestros hijos. Si tú tienes un hijo abiertamente rebelde, lo que necesita oír es: te amo simplemente porque eres mi hijo, aunque te equivoques. Y si tú tienes un hijo que es perfeccionista, exigente, necesita escuchar también las mismas palabras: yo te amo, no porque hagas las cosas bien, sino porque eres mi hijo. Entonces, hermano, qué contraste. Pero Dios nos enseña: a uno hay que decirlo: aunque te equivoques, te sigo amando. Y al otro hay que decirle: aunque hagas las cosas bien, te sigo amando. No tienes que ganar nada de mi corazón para que yo te ame. Ese es el mensaje de Dios, hermano. Entonces el hijo mayor de la parábola pensaba que había escondido su vergüenza bastante bien. ¿Por cuánto? Por muchos años. Por muchos años. Pero la verdadera pregunta, hermano, era la pregunta que él se hacía: ¿acaso no he hecho lo suficiente para demostrarle a mi padre que yo estoy a la altura? ¿Acaso no he hecho lo suficiente para demostrar que yo valgo lo mismo o más que mi hermano menor? En el fondo, entonces, hermano, el perfeccionismo exigente tiende a despreciar al otro por la vergüenza que siente en su propio corazón. Bueno, hasta aquí tengo que decir algo, hermano, que creo que es importante. Tengo que hacer una aclaración porque no se vaya a entender mal, porque a veces así somos, ¿verdad? El pastor dijo, entonces mejor quiero aclarar algo. No estoy diciendo que no hay que hacer las cosas bien. No estoy diciendo que hay que ser mediocres. Nadie interprete que estoy diciendo: pues entonces hay que ser chambones. No estoy diciendo eso. El perfeccionismo no es solamente esforzarse por hacer las cosas bien. Tiene que ver con una situación del corazón que nos hace sentir miedo, vergüenza o acusación. No, hay que hacer las cosas bien, hermano. La Biblia, hay muchos pasajes en la Biblia que nos invitan a hacer las cosas bien, a dar nuestro máximo esfuerzo consciente para que las cosas salgan bien. La Biblia nos invita a planificar, a tener un plan, a llevarlo a cabo y a tratar de hacer el plan de la manera mejor que se pueda. Mira lo que dice, solo te menciono unos versículos rápido. La Biblia dice: todo lo que hagáis de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor, dando gracias a Él. Hermanos, si las cosas que hacemos de palabra o de hecho son en el nombre del Señor, hay que hacerlas bien. Ahí mismo en Colosenses el apóstol Pablo dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón para el Señor, no para los hombres. Por lo tanto, hermano, el Señor nos invita a que lo hagamos bien, porque es para Él. Primera los Corintios 16:14 dice: y todo lo que hagan, háganlo con amor. Y el amor, hermano, va a hacer que las cosas se hagan bien. Entonces, no estamos hablando de no hacer las cosas a la ligera, ni mediocremente, ni a ver cómo sale, o a la mexicana, ¿verdad? Como dicen algunos. No. Lo que estamos haciendo, hermano, hay que hacerlo mejor que se pueda. Pero no es por preocupándonos, no es con angustia de cómo va a ser aceptado, cómo va a ser visto por los demás. Por ejemplo, hermano, si alguien está aprendiendo a tocar un instrumento, el violín, la guitarra, el piano, lo que sea, tú vas a ensayar porque quieres hacerlo mejor cada vez. No es que la gente te va a escuchar, porque a lo mejor nadie te va a escuchar, pero tú tratas de hacerlo y practicas un poquito más cada vez, porque ¿qué es lo que te interesa? Mejorar. Esa es la santificación verdadera.
Yo busco a Dios y trato de caminar porque quiero mejorar. Ni siquiera para que Dios me vea. Porque aun cuando yo hago las cosas para que Dios me vea, puede seguir siendo una santificación equivocada pensando que debo de agradar a Dios. Y entonces me santifico para que Dios se agrade de mí. Hermano, Dios se agradó de ti en el momento en que Cristo murió por ti. Entonces, ¿por qué yo me debo de santificar? Para mejorar. Porque conviene mejorar. Para darle más honra a Dios. Amén. Ok, entonces el perfeccionismo del que estoy hablando solo surge cuando hay vergüenza en nuestros sentimientos. Solo existe cuando hay una autoexigencia que hace que tenga incluso hasta un estado de emociones, un estado de pensamientos que me estresan, me desgastan. Porque, hermano, es bien desgastante estar tratando de demostrarle a las personas algo. Ya de repente uno quiere que se hagan las cosas de una manera, otro de otra, otro de allá, otro de acullá. Entonces, Y eso pasa en una iglesia y eso pasa en una familia. La esposa dice que morado, el hijo dice que azul y el otro hijo dice que verde. Y entonces uno ahí está estresado, ¿verdad? ¿Cómo tratamos de demostrar o cómo tratamos de evitar la vergüenza que nos lleva al perfeccionismo? El perfeccionismo, hermano, ya lo dije, su raíz es la vergüenza. Pero ¿sabes cómo se manifiesta? Pon atención. El perfeccionismo, su raíz es la vergüenza. Pero ¿cómo se manifiesta? Con el control. Pon atención. El control, tener el control, nos permite ajustar nuestro entorno para que todo esté en el lugar correcto, al menos según nosotros. Al menos según nosotros. Vuelvo a repetirlo. El control nos permite ajustar nuestro entorno para que todo esté en el lugar correcto, al menos según nosotros. Si Caín, hermano, hubiera podido controlar a Dios, si Caín hubiera podido controlar a Dios, se hubiera asegurado de que su ofrenda con los melones, sandías, rábanos y cuanta cosa puso fuera la aceptada. Pero ¿por qué se frustró tanto Caín? ¿Por qué se enojó? ¿Por qué sintió tanta frustración y vergüenza? Porque no pudo controlar a Dios. No pudo controlar a Dios. Él dijo, mi hermano trae su cordero todo sucio, con manchas y con sangre tan apestosa. Cuando venga Dios y vea el brillo que le saqué a las manzanas, cuando vea el tamaño de estas sandías, cuando vea el aroma de estas verduras, y viene Dios y ve el corazón, y entonces acepta la de Caín. Perdón, la de Abel. Caín no pudo controlar a Dios. Y vino la vergüenza, y vino la frustración, y vino el enojo. Cuando las cosas están fuera de nuestro control, nos damos cuenta que nuestro perfeccionismo no está funcionando, porque empieza a aflorar nuestra vergüenza. Cuando nos damos cuenta que no todo está bajo nuestro control, nos damos cuenta que nuestros defectos están quedando expuestos. Nos damos cuenta que no podemos arreglar todo en la vida. Nos damos cuenta que no podemos escondernos. Y eso revuelve nuestra vida. Nos saca de control del lugar. Nos damos cuenta que no podemos escondernos. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros, hermano. Adán y Eva cosieron hojas de higuera y se escondieron de Dios, pero al final fueron descubiertos. Eso es lo que Dios quiere hacer con nuestro perfeccionismo y nuestra falsa santidad. Dejarla al descubierto.
A pesar de nuestros mejores esfuerzos, nuestro perfeccionismo, escucha bien, te va a dejar asustado, te va a dejar perplejo, te va a dejar angustiado, te va a dejar estresado. Pero el mundo sigue diciéndote, escóndete. El mundo te sigue diciendo, haz hojas, hazte delantales. Hermano, yo no sé cuántos de ustedes saben esto, yo creo que sí lo saben. Pero históricamente, hermano, en la mayoría del tiempo de la historia del ser humano, el ser humano se ha dedicado a la agricultura. La vida ha sido básicamente basada en la agricultura. Eso hasta hace 300 años. Hace 300 años, hermano, cambió un poco la dinámica del ser humano. Antes del 1800 o de los 1800, la base de la sociedad era la agricultura. Para después de los 1800 viene la revolución industrial. Y cuando viene la revolución industrial, hermano, se empiezan a formar grandes ciudades. Y las personas comienzan a habitar en las grandes ciudades. Hoy en día, hermano, más de la mitad de la población mundial, más de la mitad, vive en ciudades, no en lugares agrícolas. 50 o más del 50% vive en las grandes ciudades. ¿Qué pasa con eso? Alguien dirá, ¿qué tiene que ver eso? Que el hombre busca las grandes ciudades porque en las grandes ciudades tiene mayor sensación de control. Las personas que viven en regiones más agrícolas dependen mucho de las estaciones del año, dependen mucho de las épocas de lluvia, dependen mucho del clima, dependiendo de la temporada, cosas que no están en su control. El hombre ha generado sistemas de vida que les hacen sentir la sensación de mayor control. Ya no tenemos que esperar la temporada de lluvia para poder sembrar o para poder cosechar. Simplemente vamos al supermercado y ahí vamos a encontrar lo que queramos comer. Simplemente no tenemos que esperar a criar ciertos animalitos y esperar a que tengan la madurez para poder alimentarnos de ellos. Simplemente vamos al supermercado y pedimos el tipo de carne que queremos. Hoy, hermano, la tecnología ha llevado al ser humano una sensación de control. Ya no tenemos, hermano, que comer los alimentos de manera inmediata, porque se van a echar a perder. Tenemos un refrigerador. Sentimos que estamos controlando los propios alimentos. Hoy, hermano, no tenemos que esperar a recibir noticias de nuestro amigo o vecino o familiar que vive lejos. Tenemos un celular, un teléfono celular, hermano, que de manera casi inmediata nos comunican. Podemos curar, hermano, enfermedades y sentir que tenemos control de la salud, porque la esperanza de vida de un ser humano en la actualidad ha llegado, hermano, a los 80 años o más de 80 años. En cuanto al conocimiento, hermano, en la antigüedad la gente tenía que caminar kilómetros para llegar a un lugar y aprender cierta información académica. Hoy tienes Google, ¿verdad que sí? Y en Google sentimos que tenemos control de toda la información y podemos tener acceso al todo el conocimiento. Sentimos que controlamos el conocimiento. Entonces, hermanos, los avances de la tecnología nos hacen pensar una ilusión. La ilusión de tener control. Y la ilusión de que podemos ser perfectos porque tenemos control de casi todas las cosas. Hemos desarrollado tecnología, hermano, que supera con creces los delantales de Adán y Eva. Hoy nuestros delantales son mucho más sofisticados, hasta tienen lucecitas. La generación del siglo XXI, hermano, los jóvenes de hoy viven con la autosatisfacción equivocada de que controlan todas las cosas.
Y las generaciones de hoy piensan que son perfectas y superiores a sus generaciones anteriores, porque la tecnología les hace creer una ilusión equivocada. La ilusión del control es exactamente lo mismo que los delantales de Adán y Eva. Y exactamente igual que los delantales de Adán y Eva, nos van a llevar a una falsa, equivocada sensación de seguridad. Pero la vergüenza sigue ahí adentro de nosotros. Y aunque no lo admitamos abiertamente, muchos de nosotros, hermanos, vivimos con mucha ansiedad. Y aunque no lo admitamos abiertamente, muchos de nosotros vivimos con un estrés desbordante. Y aunque venimos aquí a la iglesia y volteamos hacia otro lado para no sentirnos aludidos, vivimos con vergüenza, tratando todo el tiempo de que no se den cuenta, que no nos descubran realmente lo que nos preocupa, lo que nos lastima, lo que nos entristece, lo que nos enoja. El temor y la vergüenza están ahí, hermano. Nuestros cuerpos mismos denotan. Uno tiene piedras, el otro tiene colesterol alto, el otro tiene diabetes, el otro tiene un problema en el sistema nervioso, el otro tiene un problema en la piel, el otro no puede dormir en las noches, el otro está abusando de las pastillas para poder tranquilizarse, y de eso no hablamos. La falta de control, hermano, aunque sentimos y vivimos en una sociedad que parece que todo lo controla, la realidad, hermano, es que eso no es posible. Aunque la sociedad te diga, puedes controlarlo todo, cuando tenemos hijos nos damos cuenta que no es cierto. Porque no podemos ni siquiera controlar a nuestro hijo de 2 años. La sociedad nos dice, todo está bajo control, no te preocupes, pero solo toma tu vehículo y sal a las calles de la Ciudad de México y te das cuenta que no puedes controlar el tráfico, no puedes controlar el horario, no puedes controlar la hora de llegar a tu trabajo. No sabes en qué momento las feminazis te van a poner un bloqueo a la mitad del Paseo de la Reforma. La sociedad moderna te dice, mira, todo está bajo control y tú crees que tienes todo bajo control, hermano, pero no sabes el día en que te pueden decir, oye, tienes cáncer. No tienes control de eso. Pensamos que todo está caminando de manera perfecta y no sabes el día que te pueden decir, hoy ya no tienes trabajo, hoy es tu último día. Y si nos ponemos un poquito más agresivos, un poquito más lacerantes, pensamos que tenemos todo bajo control, vivimos una vida perfecta, de aparente perfección, de aparente control, pero no sabes el día en que tu marido te puede engañar con otra mujer. Y por eso tú lo persigues día y noche, para tenerlo controlado. Hay momentos, hermano, en que el descontrol va a llegar y nos va a golpear y nos va a desconcertar. En el momento menos pensado. Entonces, ¿de qué se trata esto? Seguimos igual. Seguimos estando desnudos, seguimos llenos de vergüenza y seguimos con miedos. Hermano, hay que darnos cuenta que no somos perfectos. Aceptemos que nuestras vidas no son perfectas. Dejemos de pelear haciéndonos delantales. Y aceptemos de una vez por todas que los que nos rodean tampoco son perfectos. Cuando vamos a tener un hijo, lo que queremos es que nuestro hijo, ¿cómo decimos? ¿Qué quieres, niño o niña? Y salimos todos, ¿verdad? Ay, que esté sano. Hasta en eso a veces somos correctos, ¿verdad? No queremos decir algo que suene imperfecto. Entonces, realmente yo quiero un niño, pero va a sonar poco cristiano. Entonces mejor digo,
que esté sano, que sea lo que Dios quiera, pero que esté sano. Pero dentro de ti tu vergüenza no te deja decir, quiero que sea niño. Y te da vergüenza que digan, ay, este se preocupa más. ¿Qué importa lo que digan si tu corazón quiere que sea un niño o una niña? Cuando queremos un hijo, queremos que sea sano. Y cuando nace, damos gracias a Dios. Pero cuando cumple 4 años, queremos que ya aprenda a multiplicar, que ya aprenda a sumar y que se sepa 2 idiomas, que maneje Excel. Y cuando cumple 8 años, queremos que sea estrella del equipo de fútbol de la escuela. Y cuando tiene 15, queremos que termine la prepa para demostrarle a todos que tengo un hijo perfecto. Y ahí estamos exigiéndole y presionándolo. Porque yo tengo vergüenza, yo soy perfeccionista, quiero que mis hijos también lo sean. Qué duro darse cuenta que no tenemos control ni de los propios hijos. Qué duro darse cuenta que no tenemos control ni del esposo ni de la esposa. En momentos como estos, hermano, no queda más que decir, Señor, todavía estamos en el huerto del Edén, desnudos, llenos de miedo y llenos de vergüenza, con delantales falsos que nos hacen sentir falsa seguridad. Y en el fondo me doy cuenta que estoy impotente. No tengo control ni de mis finanzas, porque hoy tengo una cuenta bancaria y el día de mañana, hermano, pasan cosas en el mundo financiero que pueden hacer que nos quedemos sin nada. Es aterrador, hermano, pensar que ni siquiera en mi vida espiritual, porque hoy leo la Biblia, hoy estoy orando, hoy me estoy congregando y mañana, hermano, Satanás me encuentra en la esquina y me dice, tú eres un renacuajo, no vales nada, y yo le creo y ya no leo la Biblia, ya no oro, ya no me congrego. Ni de eso tengo control. Hermano, es triste saber que en el mundo actual 1 de cada 5 personas depende de algún tipo de medicamento psiquiátrico, antidepresivo o sedante para sentir que tiene control de sí mismo. No controlamos las estaciones del año, no controlamos nuestra estabilidad laboral. Hermano, escucha bien esto, no tenías control el día en que naciste. Qué terrible es cuando uno no tiene control de las cosas, hermano. No tuviste control del día en que naciste. Te tengo otra noticia. No tienes control del día en que te vas de esta tierra. Y ahí estamos insistiendo en tratar nuestro perfeccionismo obsesivo, tratando de controlarlo todo. Somos criaturas finitas, somos criaturas débiles. Aceptemos, hermano, que estamos completamente fuera de control. Si no, vamos a seguir sufriendo innecesariamente. Pero dentro de todas estas malas noticias, quiero terminar los minutos que me quedan con una buena noticia. ¿Hay alguna buena noticia? Génesis 3:21. Y el Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y Eva y los vistió. Qué versículo tan hermoso, tan refrescante, de tanto aliciente, hermano. Un versículo tan sencillo, tan pequeño, que pareciera que no dice nada, dice todo. Hay buenas noticias, porque el hombre a lo largo de su historia no tiene control, ha demostrado que no tiene control. Sin embargo, la Biblia nos dice hay uno que sí lo tiene. Las hojas que se cosieron a Adán y Eva, su perfeccionismo que se fabricaron para ocultar su vergüenza, no sirvió. Ahí seguía su vergüenza. Pero vino Dios, los descubre y dice, a ver, veámonos cómo somos. Veamos, pongamos las cartas sobre las mesas. Tienes pecado, te equivocaste,
fallaste, no tienes control de las cosas, no puedes tú solo. Sin embargo, me tienes a mí. Te mereces una disciplina, te mereces una consecuencia del tamaño de tu falta. No obstante, me tienes a mí. Te voy a disciplinar. Te voy a quitar lo que te prometí porque te lo advertí. Sin embargo, me tienes a mí. Es maravilloso ver al padre que disciplina a su hijo, al padre que disciplina a su hija, que los saca del Edén porque esa era la consecuencia que ya les había advertido, y como buen padre tenía que cumplir las consecuencias que había prometido. No obstante, nunca les quitó su auxilio. Yo te voy a hacer vestiduras, no esas vestiduras falsas, temporales, imperfectas, que solo maquillan. Te voy a hacer vestiduras que van a durar, que son resistentes y que no vas a tener que esconder nada de mí, porque yo ya sé lo que hay debajo de esas vestiduras. La Biblia tiene mucho que decirnos acerca de quien sí tiene el control. Lo que estaba diciendo Dios es: tú no tienes el control, pero yo sí tengo el control. ¿Sabes cómo le llama la teología a esto? La teología le llama soberanía. La Biblia tiene mucho que decir sobre la soberanía de Dios. En otras palabras, la Biblia tiene mucho que decir sobre el control de Dios. Hermano, estamos muy acostumbrados, y si no, empecemos a acostumbrarnos a escuchar una palabra dentro de nuestra mente y nuestro corazón: Dios está en control. Dios está en control. Dios está en control. Dios está en control. Tú no, Dios sí. Tu perfeccionismo, no, Dios sí. Tu vergüenza, no, Dios sí. Esta es una declaración, hermano, poderosa que debemos hoy tomar con toda la fe de nuestra alma. Cuando tú lees el libro de Job, Dios le pregunta a Job: ¿dónde estabas tú cuando yo echaba los cimientos de la tierra? Y Job responde: Señor, ¿cómo quieres que yo sepa? Yo aún no existía. Tú tienes mucho más experiencia que yo en crear universos. Dios le pregunta a Job: ¿quién puso las medidas de la tierra? Y Job responde: yo no lo sé, yo no hice a la tierra. Yo no tengo el conocimiento ni la sabiduría, porque yo no hice la tierra, pero tú sí. Y hermano, nos pudiéramos seguir, hermano, leyendo el capítulo 38, 39, 40 y 41 de Job, y viendo las preguntas que Dios le hace. Pero cuando tú ves todas y cada una de esas preguntas, todas las preguntas se pueden resumir en una sola respuesta: yo no tengo el control, Dios, pero tú sí. Y esto es lo que Dios tenía planeado para el hombre en el huerto: que disfrutara su soberanía. Lo que Dios quería que Adán y Eva disfrutaran es: yo tengo control, tú solo estira la mano y come. Yo tengo el control, tú solamente acuéstate en el león, ráscale la melena y disfruta. Yo tengo el control, solo disfruta de tu esposo y de tu esposa. Yo tengo el control. Sin embargo, hermano, todo eso se perdió cuando el hombre quiso tomar el control en sus propias manos. Y lo único que obtuvo cuando quiso tener control fue pecado y vergüenza. Hermano, resulta que lo que ya sabíamos, resulta que lo que ya sabía Adán y lo que ya sabemos nosotros, porque la verdad es que sí lo sabemos, es totalmente cierto: no tenemos control. Y algo está mal con nosotros. Asumámoslo. El día que lo asumamos, hermano, estamos en un paso para poder avanzar hacia la santidad. El día que realmente asumamos: sí, soy pecador. Pero no un soy pecador y qué. No. Porque eso, hermano, es despotismo. Es despótico, mejor dicho. Es un sí, soy pecador. No tengo control de las cosas.
Sí, soy pecador. Algo anda mal conmigo. Necesito ayuda. Necesito que alguien tome el control. Necesito que alguien más me acompañe. El día que reconozcamos eso, hermano, aunque ya seamos cristianos, ese día vamos a poder permitir que Cristo Jesús se perfeccione en nosotros. Porque Cristo Jesús es quien tiene el control y el que llevó nuestra vergüenza. Si alguien fue terriblemente víctima de vergüenza, más que cualquier otro en toda la historia, ese fue nuestro Señor Jesucristo muriendo en la cruz. Adán y Eva se cosieron hojas, ya te dije al principio, algunas versiones dicen fajas, como dando a entender que solo se cubrieron la parte posterior de sus genitales. Bueno, hermano, ni siquiera faja tuvo Jesús en la cruz del Calvario. Hoy sabemos por la historia que los crucificados morían completamente desnudos. Exactamente lo que Adán y Eva quisieron cubrir, su desnudez. Eso fue exactamente lo que Jesucristo exhibió, su desnudez. La desnudez de Adán y Eva fue cubierta con hojas de higuera, hojas de árboles. La desnudez de Jesucristo fue cubierta con su sangre preciosa. La desnudez de Adán y Eva, hermano, fue para que no se expusiera su perfeccionismo falaz de religión. La desnudez de Cristo fue exponer su vergüenza para cubrir la tuya. El perfecto sacrificio de Jesús en una horrenda e imperfecta manera de hacerlo. Pero cuando Cristo resucita, hermano, la tumba vacía, como yo digo, no habló, gritó. Y cuando la tumba vacía grita, no solamente gritó, está vivo. No solamente gritó, ha resucitado. Cuando la tumba se abrió y exhibió que estaba vacía, gritó algo más. Dios sigue en control de todo. La muerte no tuvo control sobre él. La muerte no pudo retenerlo. Él es el Señor de todo, porque Él tiene el control de todo, incluso de la muerte. Jesús resucitó para darnos la certeza de que Él es el soberano, de que Él es el que tiene el control sobre todo, incluyendo tu vida, incluyendo tu alma. Tú no podías escogerte para salvarte, pero Él te escogió porque Él tiene el control. Tú no podías hacer nada para poder venir a la vida eterna, pero Él te llamó porque Él tiene control de todo. Entonces, hermanos, si Él tiene control de tu vida y todo lo que sucede en ella, ¿por qué no decimos hoy sí? Soy pecador, tengo vergüenza. Ya no quiero esconderme en falsa perfección, en falsa autoexigencia. Ayúdame, Señor, a quitarme estos delantales. Tú me conoces tal como soy. Solo hasta que reconozcamos la soberanía de Dios, hermano, vamos a comenzar a sanar de este perfeccionismo que nos ha hecho tanto daño a la iglesia, de esta falsa santidad que le ha hecho tanto daño a la iglesia. Solo cuando nos demos cuenta de que Dios, por medio de Jesucristo muriendo en la cruz, asumió nuestra vergüenza, esa que tanto tememos que se den cuenta los demás, podremos dar nuestros primeros pasos para ser liberados de este ciclo de vergüenza. Siento vergüenza, me hago una fábrica o me fabrico delantales. Soy perfeccionista, exijo a los demás, me exijo a mí mismo, pero me doy cuenta que no tengo control y siento más vergüenza. Tengo entonces que hacerlo mejor. Y es un ciclo, hermano, desgastante. La respuesta no es el perfeccionismo, la respuesta es Jesucristo. Hermano amado, la ley trató de llevar al pueblo de Israel a un perfeccionismo,
un perfeccionismo, no hagas esto, no hagas lo otro, cumple con esto, cumple con aquello, hazlo de esta forma, hazlo de más allá. Más de 600 leyes, hermano, más de 600 mandamientos, y eso solamente llevó a que el pueblo se desgastara por un lado, pero que fabricara nuevas leyes, más leyes a las leyes que ya estaban, las tradiciones judías. Y entonces cuando Cristo vino, hermano, eso era una cosa insoportable. Y Cristo dijo: aceptémoslo. Todos tenemos miedo, todos tenemos vergüenza. La religión no sirve. Lo único que nos puede salvar es que alguien exhiba que no puedes controlarlo todo. Y ese fue Jesucristo muriendo en la cruz del Calvario. Hermano, nuestros términos no podemos. Nuestros términos de perfección moral no sirven. Nuestros términos de perfección conductual no funcionan. Nuestros términos de perfección religiosa no funcionan. Nuestros términos de perfección teológica tampoco funcionan. Lo único que funciona, hermano, es Cristo Jesús, asumiendo que Él y solo Él es el Salvador de nuestras vidas, que solo Él está bajo control de nuestra vida. La obra expiatoria de nuestro Señor Jesucristo es el único medio para que podamos alcanzar paz, como dice el libro de Hebreos. Deja de esconderte. Deja de esconderte. Ya no te escondas. Ven, deja ir tu vergüenza. Deja ir tu perfeccionismo. Deja de tener miedo. Acerquémonos al sacrificio que Dios hizo en la cruz del Calvario para cubrir tu vergüenza. Acerquémonos a la resurrección de Jesucristo para que tú tengas confianza de que Él puede ayudarte. Ven, confiemos en aquel que sí es perfecto y que tiene control de todo para siempre.